¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos por Unicanal, también estamos por el 13. ¿Cómo estás, Pipo? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Acá estamos arrancando una nueva edición de Cara o Cruz. Bueno, estamos en octubre, se acerca el 18 de diciembre. Ya falta, ¿cuánto? Menos de tres meses. 2 meses y pico. 2 meses y pico para las internas. Los partidos políticos están 3 precandidatos al Senado por el Partido Colorado. Con 3 perfiles muy diferentes, ¿eh? Totalmente diferentes, ¿verdad? Sí. Por eso es interesante esta mesa que conformamos esta noche y vamos a charlar sobre diferentes temas, propuestas sobre todo, ¿verdad? Sí, ideas, propuestas. La visión país también. Hoy estamos, la semana pasada decía Santiago Peña, en un discurso político, tenemos que trabajar en las opciones para sacarla al Paraguay del pozo donde nos metió este gobierno. Yo anoche veía justamente esa es la diferencia entre el discurso de Vince, donde habla de crear más tecoporá y más putibó y más cosas para más subsidios, es ampliar los subsidios, y por otro lado se habla de generar más puestos de trabajo, parte de Santiago, ¿verdad? Que hay 500.000 puestos de trabajo. Entonces son 2 propuestas, una es seguir con el desempleo y seguir con los subsidios miserables, ¿verdad? Que son los del putibó y el tecoporá, que ni siquiera llegan donde tendrían que llegar, y la otra es sacarle a esa gente justamente de esa situación y llevarle un lugar, un trabajo digno. Y la otra cuestión, yo supongo que de eso van a hablar también los precandidatos, y esto es una preocupación, lo veníamos mencionando desde hace un par de meses, cómo hoy se están utilizando las instituciones del Estado para el garrote político, para la persecución a los enemigos políticos, y lo que siempre decimos, lo que ha costado, lo que le ha llevado al Paraguay construir institucionalidad. Y eso de la noche a la mañana se echa a perder cuando se instrumenta las instituciones del Estado para la persecución a los adversarios políticos. Vimos el escándalo, el bochorno que hizo el director nacional de aduanas, el titular de la CEPRELAT, el ministro anticorrupción, que pretendieron instalar un tema que se desmoronó al día siguiente porque no tenía solidez. Sí, entonces, eso es muy preocupante. Y cuando ves que el 80% de la prensa oficialista acompaña el relato del gobierno, dejando de lado otras cuestiones urgentes que tienen que ver lo que hablábamos nosotros. Este es un gobierno que robó en pandemia. Este es un gobierno que en los últimos 3 años logró que el Paraguay se convierta en la ruta principal del envío de cocaína a los países europeos. Datos objetivos que la semana pasada ante la Comisión Bicameral de Investigación presentó muy a pesar de ellos. Puntillosamente, con datos corroborados, lo presentó el senador Enrique Riera. Y estos son los temas que no vemos en las portadas de los diarios. Estos son los temas que hacen a que Paraguay hoy esté señalado, no solamente por este informe de Riera que había llevado a los Estados Unidos, sino por la Unión Europea, que de la noche a la mañana parece, pero Paraguay, ¿cómo es que figura ahora como la ruta principal de la cocaína, de la droga? 470 toneladas en los últimos 3 años que llegan a los países europeos. Coincidentemente se da a partir del 2020, cuando hemos visto resolución de por medio, el entonces ministro de la Senat, Arnaldo Yucio, decide vía resolución levantar los controles de ¿dónde? Los puertos privados. ¿Y dónde se carga la droga? En los puertos privados, que también genera una preocupación para el sector privado. Hablábamos con empresarios, tienen miedo que sus cargas sean contaminadas. Y tienen miedo que sus puertos sigan siendo usados, porque no están en eso. Y esos temas uno como que no está en la agenda de la discusión. Llama la atención. Es más, yo veía la semana pasada información de cuando tenía que haber ido los embajadores, habían citado al embajador de Brasil y al de Estados Unidos con toda la pompa y todo el show para ir a hacer una declaración. Ahí en la comisión decían, no, se excusaban de ir y decían, vamos a seguir colaborando con la fiscalía y con las instituciones. Y recuerdo uno de los titulares de un diario decía, pero embajador Ophir no irá, pero da fuerte espaldarazo al gobierno. Yo creo que hoy en este momento ningún gobierno extranjero serio piensa que este gobierno está libre del tema del narcotráfico después de todas las pruebas que se han mostrado y de todos los documentos que se han exhibido. Y se acabó el relato y ahora tenemos el dato. ¿Quién liberó los puertos? ¿Dónde pasó la mercancía? ¿Por qué no compraron los escáneres? ¿Por qué no compramos escáneres? ¿Por qué sacamos los perros? ¿Por qué sacamos la Senat? ¿Por qué sacamos todos los puertos? ¿Y quién sacó? Juan Carlos Baruja, precandidato al Senado,
también gobernador del departamento de Paraguarí. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, Pipo. Mi saludo a toda la audiencia, también a mis compañeros, a Víctor, a Claudia. Muchas gracias por la invitación. Es una preocupación esto que mencionábamos al inicio, cómo se utilizan instituciones del Estado hoy para la persecución, para el ataque al adversario político. Cuando los titulares o quienes están al frente de esa institución deberían estar abocados a responder, a dar solución a los problemas de la gente. Es así, Jorge, pero realmente, particularmente, ya a mí no me sorprende nada. Este gobierno, del inicio de su gestión, prácticamente ha gobernado con un sector de la oposición. Miremos el gabinete, prácticamente la mitad del gabinete son personas no afiliadas al Partido Colorado. Y esta campaña que se está llevando adelante es una más de las tantas que se ha llevado en estos 4 años de gestión. Pero, para desgracia de ello, podemos decir, ¿verdad? La ciudadanía interpreta claramente, uno en el trabajo diario de la gestión o de la política, la ciudadanía está buscando que termine este gobierno que le está llevando al empobrecimiento, al desempleo, a la inseguridad creciente. Y hoy la opción es el Movimiento Honor Colorado, la opción es Santi Peña, Pedro Aliano, Horacio Cartes, porque la gente compara el modelo de gobierno que tuvimos con Horacio Cartes, en donde teníamos la baja del combustible 4 veces, el gas a 50.000 guaraníes, donde los precios de la canasta familiar realmente estaban accesibles, había trabajo, había seguridad. Ese modelo hoy lo representa Santi Peña, versus el modelo de este gobierno del desempleo, como te decía, de la inseguridad creciente, de la pobreza, de los casi 20.000 muertos en pandemia por una pésima gestión, representada por Arnaldo Wynn. Entonces hoy la ciudadanía prefiere el modelo de Horacio Cartes y por eso la preferencia electoral en todo es hacia nuestro proyecto, ¿verdad? Claudia Russer, la gente la conoce de una lucha larga, el tema, varios gobiernos ya con el tema de los productores del sector productivo, que al final de cuentas es lo que sostiene el país, ¿verdad? Porque si es por el sector público acá en el Paraguay estaríamos ya hace rato como en la Argentina. Estamos viendo lo que pasa en otros países. Vemos que el sector productivo en la Argentina golpeadísimo, exprimido por un gobierno populista. Vemos que ese ejemplo se está dando en otros países de la zona también. ¿Preocupa eso al sector productivo? ¿Cuál es la propuesta que hay también para blindar el sector productivo de ese tipo de amenazas populistas? No sé si de izquierda o de dónde son, pero populistas en sí. Buenas noches, Pipo. Buenas noches, Jorge. A mis compañeros de lista. A la audiencia que nos está escuchando con suma atención, viendo 3 propuestas diferentes pero iguales, porque se trata de país. El sector productivo necesita solamente 2 cosas: predecibilidad y seguridad jurídica. En la seguridad jurídica tenemos que el Poder Judicial tiene mucha tarea para hacer, para consolidarse realmente como lo que tiene que ser, el dar un poco de justicia y no ser el lugar donde la gente se va y se estrella en sus derechos y no lo consigue. Y la predecibilidad es un gobierno, un gobernante, un presidente. En este caso yo no tengo duda de decir que Santiago Peña es lo que el país necesita hoy para salir adelante, para volver a consolidarse económica, social y hasta seguiría en la salud mental, porque hemos tenido muchos problemas después de tener un modelo, como dijo acá Juan Carlos, como el de Horacio. Tenemos un modelo que nos encerró, nos robó, miente y no es justo con la gente. Nos resta posibilidad de éxito en toda la gestión, en todos los rubros. Y el campo solo necesita un presidente que se ocupe y vea. Si hay sequía, pues se hacen los mecanismos de refinanciamiento. Si hay problemas de mercado, eso se soluciona solamente en el mercado. Y tener otras condiciones. La vida del productor y lo que aparecen como parte de la cadena están hoy en riesgo. ¿Por qué? Porque la izquierda está trabajando intensamente en el campo. Y la izquierda no te miente, de frente te dice:
estoy acá, me voy a quedar con tus tierras, te voy a sacar tus derechos, y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Ellos lo dicen de frente y hay que tomar en serio eso. Tenemos muchos problemas con la gente porque la cadena del campo no es solamente el productor, es toda la cadena. Y con toda la cadena están las familias, están todos los comerciantes, los maestros, los profesores, y necesitan. En el campo se le quiere mucho a Santiago Peña. Todo es positivo cuando él aparece y dice bien cierto todo lo que va a hacer. Y para eso él necesita gente como nosotros, candidatos que tenemos hoja de vida, que tenemos trayectoria de liderazgo y que vamos a poner el hombro con él. Porque él va a encontrar un gobierno, una administración del Ejecutivo devastada. Va a ser encontrar las cajas vacías. Y tener que levantar un país de cero necesita de parlamentarios, de senadores y diputados que tengan realmente el carácter para llevar a cabo esa tarea. Porque vamos a trabajar 5 años duros para que al final mínimamente nosotros podamos acompañar al Ejecutivo a que él deje un país con menos gente de la tercera edad, sin beneficio, con menos niños violados y adolescentes en situación de riesgo, y más escuelas que realmente tengan maestros que le eduquen realmente a los chicos y los padres ocuparse de sus hijos. Hay tantos problemas que hablamos de producción, pero tenemos que hablar de la gente, porque la producción no es nada sin hablar de la gente. Entonces es un poco tocarle el corazón al sistema y decirle estamos aquí para trabajar por la gente. Víctor Manuel Pechi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Jorge Picó, un placer estar en el programa y saludo a la audiencia. Vos venís, ya estuviste en el Ejecutivo, ¿verdad? Hoy estás en un proyecto para el Legislativo. Y yo siempre digo, cuando se presentan las opciones para el electorado, como decía también Claudia Russer, es importante mirar el antecedente de dónde viene ese candidato, ¿verdad? ¿Qué ya hizo, verdad? Y yo creo que en el tiempo que te tocó estar al frente del Ministerio de Deporte diste señales bastante positivas en lo que respecta a la gestión, ¿verdad? Más allá de tu historial como deportista, que eso ya no se pone ni en tela de juicio ni en discusión. Mirando un poco al Víctor Pechi en la gestión pública, ¿verdad? Yo creo que tu respaldo es lo que vos hiciste en el Ministerio de Deporte. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Estos 5 años a mí me valió mucho la experiencia que adquirí en el sector público, ¿verdad? Acá el tema es sencillo, ¿verdad? ¿Con qué intenciones uno entra al sector público, ¿verdad? ¿Para servir al país o servirte de ello, ¿verdad? Nosotros en la Secretaría de Deporte lo único que hicimos fue transparencia, rodearme de gente buena, sentido común. Lógicamente, en la Secretaría de Deportes dependía única y exclusivamente de mi persona, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a un campo donde es un colegiado, ¿verdad? Donde tenés que trabajar en armonía con todos los senadores, ¿verdad? Entonces, esa es una tarea de las más difíciles, ¿verdad? Y yo creo que es sencillo el tema. Tus intenciones, mi intención de entrar al Senado es aportar, sobre todo creo que necesitamos de salud, por supuesto mi esencia de deporte, pero yo creo sinceramente que la salud, así como la educación, ¿verdad? Pero la salud para mí es algo importantísimo. Hablan de un 7% del PIB. Yo creo que a lo mejor es muchísimo más que eso. Yo creo que la salud es tan importante, es donde las personas realmente sufren cuando llegan a un hospital, no solamente el enfermo, sino todo el entorno familiar, y no tener las condiciones suficientes como para estar bien, ¿verdad? Ahí está en juego la vida, y entonces yo creo que tenemos que mejorar muchísimo en ese aspecto. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Porque generalmente en el Senado y en la Cámara de Diputados se forman como grupos, ¿verdad? Y no van por el bien común, van siempre en el tema de la política y nos toman como primer objetivo, primero el país, y lo único que importa, ¿verdad? Y ponerse de acuerdo y llevar adelante
cosas realmente importantes que van a cambiar el curso del país, ¿verdad? Y no en esa historia de esas famosas peleas para tener protagonismo, figuretear y cosas que realmente no, al final del día uno hace el resumen y no te lleva a nada, ¿verdad? Y estamos en esa situación, hoy estamos en esa situación, estamos en un impasse que lo único que queremos es que termine este gobierno para que el próximo nos dé esperanza, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido, Santiago Peña, yo trabajé con él en el Ejecutivo, sé de cómo trabajamos juntos. En algunos momentos yo tenía que tener un poco de paciencia porque los recursos no estaban, había otras prioridades y todo lo que se invirtió donde correspondía y en un 100% iba directo al deporte. Entonces, para mí es la opción, ¿verdad? Otra gente tendrá otras opciones que son valeredas también, pero yo lo viví en carne propia y sé que para mí en este momento la mejor opción es Santiago Peña. Gobernador, gobernador de Paraguay, un departamento difícil, ya 4 años y pico. Hemos visto un montón de funcionarios de todos los colores que han tenido un montón de problemas y no han podido salir, y la pandemia. Sin embargo, a vos te vemos ahí exitoso en Paraguay, te fue bien, no hay lo que te pueden sacar, alguna tontería que no tiene sustento, que se cae enseguida. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo uno se blinda también de eso? Porque vemos muchos funcionarios, personas con buenas intenciones que han llegado a las gobernaciones y decir, ¿para qué existe la gobernación de tal lado si no hace nada? En cambio, unidad de terapia intensiva, un montón de obras más que hicieron ustedes ahí. ¿Cómo se puede hacer? Evidentemente se puede, pero ¿cómo lograste enganchar eso? ¿O era, voy a pensar más a futuro, hay que tener una idea de si yo quiero llegar a más, quiero ser... Se habló de tu nombre como precandidato en un momento a presidente, o sos candidato en todas las encuestas, está marcando primero para senador, ¿verdad? Quiere decir que hay una carrera por delante. ¿Es con ese es el, digamos, el motivador, o hay nomás una cuestión de una disciplina para trabajar? Bueno. Pipo, yo creo que son varios factores. Lo que dijo Víctor primeramente, entrar con la intención de hacer bien las cosas. Yo creo que eso es lo más importante. Porque uno puede entrar en la función pública con otras intenciones también, ¿verdad? En mi caso particular, yo siempre en los espacios que me tocó actuar, traté de hacer bien las cosas. Primero como intendente municipal de Paraguarí, el año 2006 fue mi primera elección, me reeligieron en el año 2010 y antes que termine mi periodo vine primeramente invitado por el presidente Cartes a ser parte de su equipo de trabajo como ministro asesor. Y en el año 2016 fui ministro de Agricultura, ¿verdad? Que renuncié para tener el cargo hoy de gobernador. Un cargo muy difícil eso, ¿eh? Realmente son experiencias. Acá juntando con Claudia también en el Ministerio de Agricultura trabajamos bastante. Y esa experiencia me ayudó. ¿Por qué relato? Porque estas experiencias administrativas a mí me ayudaron en esta función hoy de gobernador, en donde cuando arrancó la pandemia, tiramos toda la carne del asador de nuestro presupuesto a salud y asistencia social. Es por ello que hoy Paraguarí tenemos la primera unidad de terapia intensiva, como vos estás comentando, con las primeras 8 camas. Justamente esta semana me dio una información en donde se hizo la primera ablación, o sea, en el hospital regional, teniendo la terapia intensiva, donde una persona con muerte cerebral, ¿verdad?, por la autorización de sus familiares, donó su corazón, el riñón y la córnea y los huesos, ¿verdad? Es imposible pensar en Paraguay. Eso era imposible, hace 2 años atrás era imposible pensar, ¿verdad? Entonces, también esta semana me informaron que el laboratorio de alta complejidad que lo construimos con nuestros propios recursos ya se está haciendo, el estudio de COVID ya se está haciendo, porque en plena pandemia nosotros nuestra muestra del departamento teníamos que traer a la capital o llevar al Guairá para tener la determinación. Ese proceso podía tardar días, ese paciente con o sin COVID podía estar afuera o adentro, ¿verdad? Y son hechos que pudimos llevar adelante por esa experiencia administrativa y por sobre todo por la voluntad de hacerlo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que estamos hoy exponiéndonos al Senado para tratar y a reconstruir, como dijo también Claudia y Víctor, una situación apremiante. Hoy la ciudadanía está sufriendo. Cuando decimos que la gente está pasando hambre, no es un discurso electivo, sino es una realidad, que uno
lo siente en el día a día, en el trabajo de la gestión y en el trabajo de política, recorriendo los barrios, recorriendo las compañías. Bueno, coincido también un poco con Jorge, lastimosamente hay un sector mediático que oculta básicamente muchas las informaciones o no publica lo que es importante. Hoy la ciudadanía realmente está preocupada en cómo llegamos a fin de mes, Claro. cómo pagar la cuota de tu hijo, cómo pagas tu cuenta, qué haces con la plata ¿Cómo pagas tu combustible? ¿Cómo pagas tu combustible? Que de 5.000 que teníamos 5 años atrás, hoy está a 10.000 guaraníes. ¿Cómo entender hoy que el Brasil y la Argentina tienen combustible más barato que el nuestro? Que vemos que miles de compatriotas pasan al otro lado de las fronteras para cargar su combustible, o vemos que ya está llegando hasta Puente Remanso más gente con bidones, ¿verdad? Y eso es lo que hoy la gente está sintiendo, y por eso, repito, la adhesión al proyecto del Movimiento Honor Colorado es muy fuerte. Y yo creo que eso ya es irreversible, cambien o cambien de candidato. Hoy la ciudadanía siente, y pirera Oñandú todos los días, pedí bolsillo Oñandú. Entonces hoy la opción es que la gente compara y recuerda lo que fue el modelo Horacio Cartes, donde bajó 4 veces el combustible, la garrafa estaba a 50.000 guaraníes, había trabajo, había circulantes, los oleros que recorrer decían, nosotros vendíamos 300, 400.000 ladrillos por semana, hoy no llegamos ni a 100.000. Comerciantes que te dicen, yo vendía 800.000 en un fin de semana, hoy no hago ni 200 ni 300.000 guaraníes. Productores que su producción, tuvimos manifestación de productores de tomate por el contrabando. Vemos que el contrabando, la institución que tiene que estar encargada, en la propia institución en la que entran miles y miles de productos de contrabando que hace que su producción baje estrepitosamente. Y bueno, esas son las situaciones que hoy están en el día a día, y eso es lo que hoy le preocupa a la gente, y que hay gente que quiere ocultar, pero eso es inocultable porque vos sentís y la ciudadanía siente. Claro. Y eso se refleja también en los números, el nivel de rechazo que hoy tiene este gobierno, ¿verdad? Claudia, dijiste algo que me parece importante poner en contexto, ¿verdad? Porque el otro día hablábamos con algunos candidatos también, diputados, referentes políticos de la oposición, y ellos hablan de la importancia de la alternancia. Y ustedes saben que yo estaba de acuerdo hace un par de años con el tema de la alternancia. Yo decía, la alternancia oxigena la democracia. Pero tuvimos la experiencia de la alternancia en gobierno en el 2008, el gobierno de Fernando Lugo. ¿Cuál fue el cambio significativo? Ninguno. Entonces la alternancia real se da en el modelo de gestión, la alternancia en la forma de gobernar, la alternancia en eso que mencionaste. Hoy hay 2 modelos que están en juego, que se van a definir en abril en las generales. Un modelo que pretende sacarlo al Paraguay del pozo, convertirnos y proyectarnos, ojalá se cumpla, pero es un ideal como es, no sé, Taiwán, Israel, Corea del Sur, varios ejemplos de países que salieron, que tenían las mismas características que nosotros y pudieron salir adelante. Después está el otro modelo que tenemos acá cerca, modelo de la Argentina. Está el otro modelo de Venezuela, modelo de Perú, lo que pasó en Chile hace poco nomás. Entonces, yo creo que hoy están en el discurso, cuando vos decís, por un lado hay un sector que es bastante claro en el discurso, pero por otro lado también hay otro sector que es bastante claro en el discurso, la defensa de la propiedad privada. Por eso digo, ahora en abril se van a jugar, el electorado va a tener sobre la mesa 2 modelos bien definidos. Eso queda claro, Claudia, ¿verdad? Más que bastante claro, y es una necesidad desesperada que busca el paraguayo y su familia. Nosotros tenemos que velar de dar el apoyo y la gestión desde nuestro curul. Yo ya me veo los 3 sentados en un curul trabajando en equipo para que se den las condiciones para que el Ejecutivo haga bien su trabajo. Mi posición es trabajar con el gobernador de mi departamento y con todos los intendentes, porque los intendentes son los que resuelven lo que deberían de tener las condiciones de resolver los problemas de tierra, los problemas de educación, los problemas de salud, y lo que ellos no pueden resolver lo hace el gobernador, y la cadena va hacia arriba, el pedido va hacia arriba. Nosotros tenemos mucha gente que se llama de izquierda, que está por el campo,
y en forma violenta. Tenemos una seguridad interna muy débil porque necesita sanearse internamente la policía y tomar ejemplo de lo que fue, lo que es la Policía de Investigaciones de Chile, la PDI, que pasó todos esos procesos y no tuvo miedo a reformarse. ¿Por qué hablo de estos temas? Porque para que la producción sea exitosa y toda su cadena y un presidente como Santiago Peña tenga éxito con todo su staff, yo creo que tiene que haber una policía realmente acorde a lo que necesita el país. Me preocupa la seguridad de la gente y eso solamente lo vemos la gente que estamos sentados siempre sirviendo a la gente. Como dijo Víctor, hay gente que quiere entrar para servirse del país y no para servir al país. La gente que tenemos hoja de vida, como Juan Carlos, como Víctor, estamos acostumbrados a trabajar por, para y con la gente. Y creo que el modelo que nos invita a transmitir y a compartir y a llevar a buen puerto ganadas las elecciones es el modelo que queremos imponer eligiéndole de presidente a Santiago Peña. En estos últimos 6 meses nosotros tuvimos un alto aumento de violaciones de niños y adolescentes. El sistema judicial no está preparado y no se prepara y no se preocupa lo suficiente para contener a esas víctimas. Yo quiero traer el modelo del CABA, que es de la PDI de Chile. Es un centro donde están los mejores psicólogos, los mejores psiquiatras y están siempre conteniendo a las víctimas de abusos sexuales, niños, adolescentes y mujeres en situación de trata de personas y de secuestro. Hay mucho índice de violencia intrafamiliar. Eso es consecuencia de la falta de empleo. Este gobierno nos encerró y nos robó. Y nosotros tenemos que lidiar con todo eso. La izquierda que incentiva violencia, porque se dice que es de izquierda, no es de izquierda. Delincuencia que está suelta y un policía no se anima a hacer su trabajo porque no se siente protegido por sus superiores. Entonces tenemos que darle condiciones de vida digna también a la policía. ¿Por qué toco el tema de la policía? Porque es fundamental para la ciudadanía tener una institución como la Policía Nacional que realmente haga su trabajo, que gane bien, que tenga expectativa de vida, que tenga acceso a becas, que sus hijos puedan acceder a becas. Como se dice, acá hay que tener 2 condiciones para acceder a becas: querer estudiar y sacar buenas notas. Realmente ser solidario con la oportunidad que se le da al tener becas. ¿Y cómo eso de trabajar un senador, trabajar con un gobernador? Me debo y debo de trabajar con el gobernador que sea electo y que sea de mi signo político, por supuesto, para ver qué se necesita. Porque un parlamentario no lleva ruta, no construye hospitales, no construye escuelas, no construye comisaría, sí crea las condiciones dentro de lo que es su atribución, representando dignamente y velando por la buena construcción de un presupuesto general de la nación que le dé la oportunidad al gobernador de poder ejecutar proyectos en todo el ámbito de su territorio y trabajar junto con los intendentes y con sus parlamentarios a ver dónde es el sector de su departamento que tiene prioridad de acciones, sin descuidar los otros sectores. La producción, tanto la agricultura empresarial como la agricultura familiar, son 2 modelos distintos que aportan mucho al Producto Interno Bruto del país, pero hay este modelo de la agricultura familiar, y eso lo trabajamos mucho ayudándole a Juan Carlos, cuando era ministro de Agricultura. Necesita tecnificarse, necesita tecnología, porque la industria de la pobreza se trasladó también en ese modelo. Y la industria de la pobreza es el negocio de aquellos que no quieren ver salir al pequeño productor a ser un exitoso pequeño empresario, al pobre salir de la pobreza. Entonces tenemos que trabajar
y tenemos muchas cosas para hacer. Sí. Y como vuelvo a repetir, tenemos que tener para eso sentado en un curul a gente que tiene liderazgo, que tiene carácter y tiene bien claro por qué quiere ser un senador, por qué quiere sentarse en un curul. Es para trabajar por el país, porque vamos a pasar malos y muy malos momentos cuando termine este gobierno. Qué increíble, así mismo. Tenemos que hacer una pausa, después seguimos charlando Juan Carlos Baruja, Claudia Russer y Víctor Manuel Pecci, precandidatos al Senado. Pausa, venimos enseguida. Viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras estamos. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, descuentos increíbles y los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares. Además, una cuota de regalo en todos los productos. Sí, te regalamos una cuota en cada compra de 18 cuotas que realices. Solo pagás 17 de 18 cuotas. Escuchá esta super oferta. Celular Samsung A13 de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 212.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 109.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Cara o Cruz. Víctor Manuel Pecci, con los Juegos Odesur. Esto, a ver, decía el presidente del Comité Olímpico Paraguayo y el presidente de Odesur, 78 millones de dólares de inversión. Esto se hace después una estimación de cuánto va a generar al Paraguay. En un momento clave, pues estamos necesitando de manera desesperada esto que decía el gobernador Baruja, el problema que tenemos en el bolsillo, la falta de reactivación económica que al final no se dio nunca. Se espera que esto ahora, que arrancó ahora, esto se pueda proyectar mirando un poco ese beneficio para el Paraguay y que se vea ese retorno de lo que al Estado le cuesta la organización de este evento. Bueno, en este tema tenemos dos historias. Una es toda la infraestructura que se hizo y eso ya queda y es importantísimo. Se hizo, ahora somos un país que podemos decir, tenemos infraestructura para todas las disciplinas, que son más o menos unas 34, 35 disciplinas. Lógicamente ahora tenemos que empezar, una vez que terminen los Juegos de Sur, que lógicamente cuanto más medallas tengamos, el éxito deportivo es importante, ¿verdad? Pero también después va a ser muy importante desarrollar esa disciplina que se hizo en los estadios. Y eso ya le va a corresponder un poco a las federaciones de hacerlo, cada disciplina potenciar y así los jóvenes poder estar disfrutando o usufructuando todos los espacios deportivos que se hizo. En el otro sentido, creo que acá va a haber un movimiento importante de hoteles, de restaurantes, porque ya llegó, por ejemplo, la delegación de Brasil, ya está hace unos días. El Yat, por ejemplo, que yo vivo ahí, el hotel está lleno, ¿verdad? Y yo creo que esto va a generar mucho movimiento, es importante. Y yo creo que para la imagen del país, estos 15 días que se vienen es importante mostrar a un Paraguay diferente y quizás borrar un poquito todos los problemas políticos que tenemos, ¿verdad? Y dar esa imagen a través de nuestros polideportivos, a través de nuestros deportistas y que reflejar eso, porque esto se va a transmitir a Sudamérica seguro y a muchas partes del mundo, ¿verdad? Entonces creo que es una oportunidad importantísima y que puede haber un antes y un después de estos Juegos. Nunca tuvimos en nuestra historia tanta cantidad de deportistas alrededor de un evento de esta magnitud, nunca, ¿verdad? No. Todos los deportes, bueno, acá hicimos el Dakar, por ejemplo, se hicieron sudamericanos, se hicieron mundiales, pero solamente de una disciplina, ¿verdad? Nunca se hizo un evento de sur, menos los panamericanos. Es la primera vez que se reúne a 6.000 atletas, de los cuales eso hace que vengan 10.000 personas alrededor de los 6.000 atletas, ¿verdad? Es la primera vez. Y bueno, Paraguay fue el único país hasta este momento que no organizó uno de sur
Y bueno, yo creo que lógicamente después vamos a ver el resultado con el tiempo, vamos a ver los beneficios, ¿verdad? Pero lógicamente hay que trabajar muchísimo una vez que termine estos Juegos de Sur, darle el soporte necesario al deporte para que se pueda seguir desarrollando, ¿verdad? Y mantener todas las infraestructuras que se hizo. En medio, Pipo, No tendré que preguntar sobre ese tema luego, una preguntita, Sí. ¿verdad? El tema del, siempre hablamos del deporte como una cuestión así que no tiene financiamiento, que no tiene hecho financiamiento, y siempre se habló de buscar justamente del Congreso una ley de mecenazgo, o sea, decir, a partir de ahora tal empresa, en vez de pagarle a Hacienda para que vaya a sueldo o a quien sabe que es despilfarro o lo que sea, pueda decir, yo voy a destinar un 20% de mi impuesto a la renta, impuesto lo que pague, ¿verdad?, a fomentar determinados deportes y trasladar ese dinero directamente a la Secretaría de Deportes o a la Federación. Y así es la única manera que yo creo que, pues, que sponsoreándose de esa manera puedan surgir deportistas, porque si vos decís, yo le pongo la infraestructura, pero a ese chico no le puedo sostener un entrenamiento a veces de 8 o 10 horas diarias de viaje, vemos todo el tiempo hamburgueseada apoyada para viajar al Sí. campeonato tal, o no pudieron viajar hasta el cuando tenemos los uniformes. Si no hay esa ley, y eso va a partir del Congreso únicamente, ¿verdad? Es decir, vamos a usar los impuestos, y yo creo que inclusive como cuando uno paga impuestos, y ahí creo que Claudia me da la razón, lo que pagamos, vamos a decir, puta, yo quiero pagar mi impuesto porque veo que se va a esto, se va a lo otro, y es importante eso. Es importante lo que acaba de decir, y en muchísimos países desarrollados, las grandes empresas, al hacer, por ejemplo, un torneo de primer nivel de tenis, por ejemplo, que sale, por decirte, sale 5 millones de dólares, la empresa puede deducir de impuestos sponsoreando ese evento, y así también puede ser con los atletas, ¿verdad? Hay unas leyes en otros países que se puede deducir de impuestos, entonces la empresa o los empresarios, en vez de dar el 100% y no tener retorno, una forma de tener retorno es a través del deporte, puede ser la cultura también, ¿verdad? Claro. Eso es importantísimo y bueno, lógicamente tratándose de deporte yo lo voy a impulsar porque hace 3 o 4 años ya tenemos en la cabeza, es la única forma, porque actualmente lo único que entra en el deporte son el cigarrillo, el tabaco, ¿verdad? Antes entraba el tabaco y el alcohol y bueno, se suspendió el alcohol y ahora solamente tienen esa fuente que representa unos 12, 15 millones de dólares al año, ¿verdad? Y con toda esa infraestructura que vamos a tener, poco. muy poco, sí. Gobernador, este problema mencionaste recién de paso, ¿verdad? Entre tantos dramas que tenemos, de vuelta cada año la presencia de los productores. Estuviste en el Ministerio de Agricultura, la presencia de los productores frutihortícolas. ¿Cómo es que no encontramos una solución? Pues esto es un tema que se repite cada tanto. Nosotros hablamos el otro día, la misma historia cada año, los productores que vienen a reclamar el tema del contrabando, la misma historia que Senave tiene que cerrar el grifo para la habilitación de los importadores. Yo digo, pues es una cuestión, hasta, como decía Víctor hace rato, cuando estás en función de gobierno, hasta una cuestión de sentido común. Se reúne el ministro de Agricultura, Senave, o sea, aduanas, y hay un plazo donde se para la importación porque es el momento en que nuestros productores están en su mejor momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que no podemos dar una respuesta a eso que cada año le tenemos? Yo hablé el otro día en la radio con el representante de los productores frutihortícolas y me dice, voy a dejar de lado la producción de tomate y me voy a dedicar en Coronel Oviedo a vender forros para teléfonos celulares. Y de provecho es, me dice, ¿verdad? Imagínate lo que eso significa, estamos matando la agricultura familiar. Porque eso que vos estabas comentando, nosotros lo hicimos de periodo Horacio Cartes. Los mismos productores van a coincidir conmigo y si le preguntas que teníamos esa mesa de trabajar, como vos decías, el momento que había producción nuestra, teníamos los mecanismos de control tanto a través de Senave, aduana y policía, y se tenía una mejor venta en los precios de los productores. Ellos lo recuerdan permanentemente, lo mencionan por un lado. Y por otro lado, lo que comentó Claudia, que empezamos también en el periodo, la tecnificación de la finca del pequeño productor. Al productor hay que darle hoy tecnología, hay que darle sistemas de riego, hay que darle pozo artesiano, invernaderos para
mejorar su productividad y ser más competitivo. Ese programa lo arrancamos, se fue aplicando. Lastimosamente hoy en este periodo eso, no digo que se cortó totalmente, pero no tuvo el mismo impulso que hemos tenido nosotros y eso tenemos que retomar, ¿verdad? Hoy es muy evidente que sin esa tecnificación el pequeño productor deja de ser competitivo, así es que lo que pasa y lo que se pasó, se está agravando el problema porque las instituciones encargadas del control, y eso inclusive hubo filmaciones, ahora veo que la CBI dice también que tiene datos, la institución que tenía que combatir el contrabando, vemos que son las instituciones que ellos mismos hacen el contrabando y no se toma medida desde el Poder Ejecutivo. Claro, ¿no? sí, adelante. La señora Claudia, reiterar un poco el tema ese cuando habla, me llama la atención cuando habla de ese tema justamente de las invasiones, ¿verdad? Hay una ley supuestamente de invasión cero que está ahí siempre en debate si se deroga o no como una moneda de cambio de la izquierda para aprobarle cosas al gobierno, a este gobierno saliente, a la desesperada. Y aún así tenemos invasiones, menos que antes, ¿verdad? Pero tenemos invasiones y preocupa que el caballito sea eso, o sea, queremos derogar la ley de invasiones porque queremos seguir invadiendo y de repente vos ves grupos mediáticos donde son inmobiliarios, empresariales, grandes extensiones de tierra, de propiedades, que están alentando ese tipo de sectores, ¿verdad? Y decir, ¿cómo yo se están disparando al pie? Perdón, ahí está, ahí está, pero el pregunto se recupera. Ya está. Espera. Bueno, ¿dónde el agua? No le dimos nada de comer hoy. Agua no. Bueno, digo nomás yo, preocupa un poco que no haya una conciencia de los mismos muchos grupos de empresarios, ¿verdad? Porque digan, no, está bien, porque todo sea como contra llevarla contra el otro, vamos a apoyar cualquier cosa. Y ustedes mismos tienen esa situación ahí en la cara a ustedes. Pero eso se puede trasladar a la ciudad, se puede trasladar a los loteamientos, se puede trasladar a los departamentos, a tomar supermercados, a tomar shopping. O sea, hay como una desconexión con la realidad de cierto sector empresarial también. Estoy un poco atragantada, pero yo creo que la agricultura familiar necesita mucho apoyo. En tema de invasiones, nosotros no podemos dejar de tener esa ley porque hay empresarios que se dedican, hicieron un negocio de la invasión de propiedades privadas. Me refiero a las pequeñas como a las grandes propiedades. Entonces vos tenés ahí una dificultad de que el pequeño pareciera que no necesita tener protección de la ley, pero es el que primero tiene que tener. Y el grande, porque es grande, no hay que protegerle. Pasaron muchas cosas para que haya esta ley y yo creo que debe de seguir existiendo. Debemos seguir trabajando a fortalecer, a hacer que los modelos de producción, ya sea ganadero, forestal, agrícola, de la agricultura familiar, se sigan sosteniendo y tengan predecibilidad política. No podemos nosotros, porque somos de izquierda o somos de derecha o somos de centro, incentivar invasiones a propiedades privadas. Tengo que hacer una pausa Mira, cortita. se recupera acá nuestra invitada. Pausa cortita, Vamos a dejarlo recuperar. pero antes, el sonido del motor ya te eriza la piel. Imagínate experimentarlo en vivo y en directo. Sí, escuchaste bien, Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa al Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Con cada litro que compres en estaciones de servicio Shell adheridas, ya podés participar en el sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más ingresando a www.shellhelix.com.py. Esta semana en Bristol, semana de celulares. Descuento increíble en los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares. Acuérdate, una cuota de regalo en todos los productos. De 18 cuotas para que compras, que realices. Pagás solamente 17 cuotas. La oferta de la semana, celular Huawei Nova 9 SE de 128 GB,
Normalmente 18 cuotas de 396.000, ahora solo 17 cuotas de 214.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Víctor Pechi, perdón que insista porque es tu rubro, Sí. lo de Odesur. Nosotros estábamos atrasados, porque me decía el otro día el presidente de Odesur, todo lo que tenga que ver con materia de infraestructura, ¿verdad? Por una cuestión de equipos, una cuestión presupuestaria, ¿verdad? Como Sí. vos decías, habían otras prioridades. Y hoy con esta inversión, como que vamos a adelantarnos un poco al resto, porque esto va a quedar 10, 12 años de equipos, y no sé, colchonetas, implementos básicos que ahora se adquirieron todos en una, ¿verdad? Eso ya queda. Eso nos potenciaría para tener medallistas, no sé cómo se dice, eso nos va a potenciar, supongo yo, a toda una generación que le va a beneficiar. Bueno, estos deportistas que nos van a representar, estos atletas que nos van a representar, todavía no van a sentir el beneficio, pero dentro de 4 años, cuando sea el próximo Odesur, con toda esta infraestructura, con todos estos implementos deportivos, más con los técnicos que se están eligiendo, que son muy buenos, y le tenés que potenciar viajando. El deporte, vos sabés que se compite en Europa, Estados Unidos, ahí está, si querés llegar al primer nivel, ¿verdad? Entonces, yo creo que de esto van a sacar, dentro de 4 o 5 años realmente vamos a ver la evolución del deportista paraguayo. Pero se tienen que dar varias cosas todavía, entre eso, tienen que competir a nivel internacional mucho más de lo que están haciendo actualmente. Juan Carlos, un departamento como Paraguarí hoy está fuerte, está surgiendo, ahí tiene un potencial, pero también ahí quiero entrar un poco en lo de Víctor. Usted, el interior del Paraguay es fútbol, básquet hacia el sur un poco, y como que se quedó ahí, no llega toda esa potencialidad de que debe haber un montón de chicos, yo me imagino, en todo el interior del Paraguay, que pueden ser excelentes tenistas, excelentes padelistas, o el deporte que sea, jabalinista, o sea, se puede llegar también a integrar. Ustedes tienen la gobernación de la suficiente capacidad económica para decir, vamos a lanzarnos a esto, o va a tener que también ser desde el ejecutivo llegar con eso indirectamente, desde arriba, centralizado otra vez. Yo creo que hay que ir articulando. Los municipios tienen parte de su presupuesto, también las gobernaciones, pero son insuficientes. Vamos a canchita, no se hace. Bueno, por eso que el fútbol, vos tenés futbolistas de todas partes de la República, ¿verdad? Porque el fútbol no es tan complicado, ¿verdad? Los arcos, pero otro tipo de deportes sí ya necesitan de mayor infraestructura. Yo creo que, como bien lo dijo Víctor, con estos equipamientos se puede pensar y tiene que llegar también al interior. Yo le estaba comentando que en su época, en el 79, nosotros en Paraguarí empezábamos jugando el tenis con la bolsa de red, era la bolsa de cebolla era nuestra red, ¿verdad? Para jugar. Entonces, si se siguen invirtiendo como se hizo también en la época de Horacio Cartes, Víctor, por ejemplo, en el distrito de Paraguarí hizo una inversión importante, y si otro distrito vamos invirtiendo en canchas, de equipamiento, podemos tener, por supuesto, vamos a tener muchísimos deportistas de otras disciplinas de primer nivel. Porque es como una salida, yo siempre digo, ¿qué salida tiene hoy un chico que en el interior, en el Paraguay profundo, ve quién es el exitoso en su pueblo? Y ve el futbolista, y ve el narco, y ve el político bandido, ¿verdad? No hay otra salida, o sea, no ve que un pequeño productor, como dice Claudia, le pueda sacar, y alguno habrá, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo que vos ves cuando vos tenés 12, 13 años y ves quién es el tipo que anda, tiene la moto, después tiene el auto, la camioneta? Y vos decís, o futbolista, y el fútbol es muy cruel, porque el fútbol es un deporte que vos parece que mucha gente llega, pero hay tanta gente que juega que porcentualmente no es la gente la que llega, es la que menos llega a tener éxito. Claro. Y de repente el deporte puede fomentar justamente una actividad sana, que no tiene ningún es decir, vamos a generar tenistas, vamos a generar, no sé, otro deporte, Bueno, no se me viene. Y para eso necesitamos las canchas, necesitamos los profesionales, ¿verdad? La plata. Y necesitamos más recursos, ¿verdad? Es insuficiente. Los municipios por sí solos
y la gobernación, así como están hoy, es insuficiente. Necesita sí o sí un acompañamiento también del gobierno central, fortalecer más al Ministerio del Deporte, como él lo dijo, con 12 o 15 millones de dólares, no puede pretender hacer mucho. Mínimo tiene que tener, por decirlo, 10 veces más para poder realmente Claro, porque pretender. tienen Secretaría de Deporte en las municipalidades, pero no existen. O sea, prácticamente un pequeño municipio en la Secretaría de Deporte es el cargo y nada más. Así mismo. Entonces, yo creo que esta experiencia en Odesur, como bien lo dijo Víctor, puede ser un antes y un después, y tenemos que aprovechar. Y aparte el deporte te saca de muchos vicios que hoy sabemos que están permeando fuertemente la sociedad paraguaya. Hoy el 80% de la gente que está en la delincuencia tiene algún tipo de problema de adicción. Y bueno, a través del deporte, fortaleciendo, también son mecanismos para ir sacándole a estos jóvenes. O sea, que esto es algo integral. Para eso necesitamos un buen gobierno, un gobierno comprometido, y también en este caso nosotros que venimos a exponernos, parlamentarios comprometidos, buscando el bien común, que es lo más importante. Importante que la justicia también ahí actúe, y cuando vea, no sea mal ejemplo, ¿verdad? Que el día hoy el tipo que la hace la paga. Yo creo que eso ayuda también ahí, era como decía ella, la justicia. Claudia, vos que fuiste referente del campo, como mencionábamos recién, el sector productivo en un país en vía de desarrollo como el nuestro, que clave es tener una hoja de ruta. El otro día acá estuvieron representantes de la CAPRO, estaban muy molestos por una cuestión impositiva, le dejaron de lado la advertencia que habían hecho en enero de lo que se venía, no hubo previsibilidad, como que se les deja de lado. Y si nosotros estamos matando la gallina a los huevos de oro, el sector productivo, ¿cómo no hay una hoja de ruta para ese sector? Por eso yo creo que hace rato hablábamos también de la importancia de hoy, que estamos en un periodo electoral y donde se definen las propuestas y las candidaturas, mirar quién tiene una hoja de ruta en ese sentido. Mira, yo soy clara en decirte que hay dos caras de la misma moneda en cuanto a la producción. Una es el ser humano y toda la cadena de seres humanos que hacen que esa producción sea exitosa o no. La otra cara es la parte del neta del productor y su cadena de producción. Yo creo que nosotros tenemos que tener un antes y un después de este gobierno, que es de nuestro propio signo político, y sentarnos a trabajar anticipado en los problemas, porque los problemas del agro son predecibles, a excepción de la sequía. Vos podés pasar muchos años magros y tener 4, 5 o un año absolutamente exitoso y exuberante en producción, en precios y en inversiones. Paraguay es un país que tiene muchos beneficios para la producción agropecuaria forestal. Y me refiero a todos los modelos. Principalmente, a mí me interesa que el modelo de la agricultura familiar pase a esa tecnificación, que es un poco lo que le ayudamos a Juan Carlos cuando era ministro de Agricultura. Un ingeniero civil haciendo de ministro de Agricultura, porque es un cargo político. Hay que tomar decisiones. Hay que hacer las cosas que se tienen que hacer. Le duela a quien le duela. Y esas son las decisiones que nosotros como parlamentarios tenemos que apoyar a que se hagan. La agricultura familiar es el modelo que tiene que surgir con tecnología, con créditos oportunos, bajos, que puedan pagar eso. No solamente tener la producción y después no tener, como vos dijiste, tener un pequeño productor que, por ejemplo, produce tomate, que ahora tiene que tirar. Eso tendría que haber un incentivo. El siguiente incentivo de la producción es que el gobierno, acompañado del Parlamento, dé condiciones a un empresario que venga a instalar industrias de procesamiento. Nosotros tenemos que pasar a la industrialización. Nosotros no podemos seguir tirando tomate, nosotros no podemos seguir tirando naranjas, nosotros no podemos seguir tirando productos cuando podemos pasar al otro estadio de la producción, que es la industria. Bueno, entre la seguridad jurídica, lo que decía Jorge, la CAPRO dice, invertimos en 10 años no sé cuántos millones de dólares en cuadruplicar la capacidad de producción de aceite, y hoy no tenemos soja para producir aceite, y el gobierno se toma 6, 7 meses para decidir si nos va a meter soja o no para producir aceite, porque está en otra cosa, está ocupado en otra, estamos dando vueltas por ahí, no le interesa, no tiene ninguna preocupación. Entonces,
deja varada una industria y vos decís, yo voy a invertir en una fábrica de producción de tomate o de industrialización de naranja, y de repente digo, ¿y con qué gobierno? Necesito un gobierno que te diga, estas son las reglas, y las reglas se van a mantener 5, 10, 15 años, ¿verdad? Por eso uno tiene que, cuando es gobernante, cuando es la cabeza del Ejecutivo, en este caso, llega Santiago Peña, él tiene que elegir bien quién va a ser su ministro de Agricultura, y tiene que ser político, porque hay decisiones que se tienen que tomar a rajatabla, como muchas veces lo hizo acá mi compañero Juan Carlos, hoy gobernador de Paraguarí. Él tomó decisiones porque escuchaba a la gente. Me acuerdo que me decía, Claudia, no me digas, decime qué necesitas. Entonces, ese es el tipo de ministro que va a necesitar Santiago Peña cuando pasemos todas las contiendas electorales. Yo creo que tiene que ser exitosa nuestra intervención. Señor presidente, pero es cierto lo que dice Claudia, en el sentido de que necesitamos dirigentes que tomen decisiones. Como estaba comentando, si está 6 meses pasando ante una situación... 6 o 7 meses tomamos para autorizar, imagínate. Bueno, tenemos que ir redondeando. Víctor, bueno, estás en el tema, me gustó esta mesa porque nos entramos mucho en las confrontaciones, ¿verdad? Nosotros decíamos, ustedes perciben, ¿verdad?, que están permanentemente en contacto con la gente, llega un nivel de hartazgo, ¿verdad? Sí. Porque hoy estamos en una cuestión complicada desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y eso se siente en la calle, en el día a día, en el compromiso de la gente. El otro día hablamos con un abogado representante del Centro de Ayuda al Deudor, y me decía cómo se está endeudando la gente y no puede pagar su cuenta, ¿verdad? Y vos tenés una deuda, por lo menos no sé si le pasa, no podés dormir, no conciliar el sueño, ¿verdad? Entonces, esos son los dramas que le preocupa a la gente, ¿verdad? Pues entramos en ese tema de las confrontaciones, me parece que desprestigia mucho a la clase política. Ustedes son políticos ahora, ¿verdad? Y por eso destaco esta mesa, porque no entramos en esas descalificaciones, sino cada uno en su sector qué es lo que se puede aportar, porque eso se trata, puedo construir, ¿verdad? Ya hemos destruido bastante, este gobierno se ha encargado de destruir un montón de cosas, ¿verdad? Todo lo que ha funcionado se encargó de destruir, en la seguridad, en la educación, en la agricultura, esto que mencioné, en varios sectores, se encargaron de destruir, ¿verdad? Entonces ahora es momento un poco de escuchar las alternativas, la propuesta de levantar. En ese sentido, Víctor, vos tenés ese perfil, ¿verdad? No entras mucho en esas confrontaciones. No, por supuesto. Pienso por adentro, pero trato de no cargar fuego, ¿verdad? Me gusta más pensar en el futuro y tratar de solucionar. Yo sé, nosotros todos sabemos que ahora el próximo gobierno va a remar en dulce de leche, como deportivamente se dice, porque tenés que remontar mucha historia, ¿verdad? Pero es mejor yo ser positivo y bueno, y creemos que con un buen presidente podemos salir adelante, ¿verdad? Ser un gobierno solidario, pensar en la gente, y para eso tenemos que ser austeros, tener un presupuesto. El presupuesto es lo más importante y eso depende del Senado, ¿verdad? Y creo que el presupuesto es lo más importante y tenemos que apretarnos los cinturones y dejar de lado los gastos superfluos, que son millones. Yo estaba en la Secretaría de Deporte y mi secretaría era así, y se gastaba en idioteces. Y imagínate en los ministerios grandes, aparte de todo lo que sabemos que se roba, ¿verdad? Entonces es cuestión de cambiar el chip y bueno, ahora tenemos la oportunidad. Las listas ya no son sábanas, uno aprieta el botón, tenés 1000 opciones y tenés la posibilidad de elegir los mejores, ¿verdad? Entonces ya no hay ni excusa ahora. Y yo pienso que hay que ser positivo, sí. Hay que ser positivo y bueno, estamos para aportar nuestro granito de arena. Gracias, Víctor, muy amable. Gobernador, gracias por tu tiempo. ¿Qué nos queda ahora? 2 meses y medio más para las internas después de trabajar, a seguir trabajando. Realmente decirle a la ciudadanía que acuda masivamente. Yo creo que el movimiento Honor Colorado hoy representa el verdadero sentir del pueblo paraguayo y estamos presentando candidatos, por ejemplo, Víctor es un lujo, Claudia es un lujo para el Senado. Hay una diversidad en donde dice Víctor, uno puede optar de elegir las mejores opciones. Y coincidir brevemente contigo, Jorge, la gente no quiere saber nada de las peleas, la gente está preocupada cómo llegamos a fin de mes. Y yo creo que ese es el gran punto y en eso nuestro candidato, yo creo que Santiago Peña es la persona indicada, porque ¿quién mejor que un economista capaz, preparado, que ya lo demostró, ya es un jugador hecho?
que demostró como ministro de Hacienda su capacidad, es lo que hoy requiere el Paraguay. Así que muchas gracias por el espacio y saludo a toda la audiencia. Claudia, gracias por tu tiempo. Mira, yo coincido plenamente en lo que dice un compañero de lucha como Juan Carlos Baruja y como Víctor Pecci. Creo que Santiago Peña va a darnos un nuevo impulso para luchar, para salir de este fondo en el que nos metió este gobierno. Tenemos que luchar, importarnos por la gente, trabajar, demostrar que se puede, y si se quiere, tenemos que hacerlo todos juntos. Las campañas positivas siempre dan buenos resultados. Yo no puedo mencionarle a mi enemigo porque entonces me convierto en su jefe de campaña y no quiero hacer eso, porque ya nos dejaron tan mal. Y yo creo que es la oportunidad que hoy tiene la gente de ver personas como nosotros tres, que tienen hoja de vida, que tienen trayectoria, que han mostrado mucho carácter y que no tenemos miedo de entregar nuestra vida si es necesario al 18 de diciembre para poder pasar las internas y tenerle a Santiago Peña como la cabeza de la lista, porque el proyecto de Honor Colorado es lo que necesita el país. Muchas gracias. Hacemos una pausa. A la vuelta nos metemos en el municipio de Asunción, ¿cómo está? Vamos a hablar con representantes de la Municipalidad de Asunción. Pausa, venimos enseguida. Seguimos en Cara o Cruz, cambiamos de tema, situación de Asunción, el mercado 4, el reordenamiento, los impuestos. Vamos a hablar de eso. Federico Mora, jefe de gabinete, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge, Pipo, Juan, colega? Un gusto estar acá y bueno, un saludo a la audiencia también. Ustedes sabían en dónde se metían, ¿verdad? Yo veo todos los días, por un lado te enfrentas dos situaciones, me parece. No sé si les afecta, yo creo que sí, ¿verdad? La portada de los diarios, una persecución pero despiadada hacia la gestión de todos los que están trabajando si hoy. no hace, si deja de hacer, si suma, de si todo, no ¿verdad? Todos los días, hasta si no se pintó el banco de una plaza, ¿verdad? Cuando hoy en nuestro país hablábamos recién con los candidatos al Senado, tenemos problemas en serio, ¿verdad? Por supuesto me gustaría tener mi plaza en perfectas condiciones, pero otro problema mucho más serio de corrupción, de narcotráfico, de desgobierno, de prostitución de las instituciones al servicio para el garrote político, y eso no vemos en algunos medios, ¿verdad? Pero convivimos con eso. Y lo otro, el problema real que tenemos en un municipio tan grande, tantos funcionarios, y todos los días tenés tantos frentes, ¿verdad? ¿Cómo definen ustedes? Bueno, hoy le damos prioridad a esto, le damos prioridad a lo otro. ¿Cómo se define o van apagando incendios, Federico? A ver, yo creo que son dos capítulos. Por una parte, lo que indicabas, nosotros somos parte hoy de una agenda. Hay una agenda de medios que posiblemente se acabe en diciembre con las elecciones y que hoy tenemos que recibir, administrar y, como se dice, llevarlo, porque todos los días tenemos una etapa. Pero por otra parte, sí, nosotros tenemos una agenda muy clara y no son muchos puntos, 5 puntos estructurales que queremos trabajar en este periodo de gestión y que llevan procesos, implican un medio plazo, algunos resultados que ya los vamos a ver de forma más rápida y luego nuestro día a día que sí nos trae incendios, a veces en el mercado, a veces porque sucedió esto, a veces con PMT, a veces porque hay un incendio en el Banco San Miguel, es decir, el municipio es muy amplio, es muy grande, la ciudad tiene demasiadas situaciones todos los días, entonces lo que nosotros buscamos es llevar nuestros 5 aspectos de la gestión, desagüe pluvial, solucionar el raudal, cambio de sistema para hacer más trazable lo que estamos realizando en términos de recaudación, Cateura, la agenda ambiental y su recuperación, la franja costera, la nueva cara de Asunción que mira al río finalmente. Y luego también temas estructurales como la ley de capitalidad. Asunción no es sostenible con el sistema presupuestario y financiero que hoy tiene. A la par de eso, llevamos el día a día y a la par de eso administramos a una prensa que se encarga de darnos tapa exactamente todos los días. Darles tapa encontrándole el pelo al huevo siempre, ¿verdad?
Sobre todo el tema, Juan, en el mercado, el tema de se hacen cosas que se han pedido durante años, se ha pedido que se hagan, se hace eso, no solamente se hacen eco de toda esta gente que está en situación irregular como si fueran pobrecitos en situación irregular, y segundo, el candidato opositor del propio partido se va a hacer campaña a prometer lo contrario, o sea, vamos a seguir, van a seguir usted haciendo, o sea, es una locura, un desenfreno absoluto que hace que la campaña electoral te esté embarrando un trabajo que se viene pidiendo, la ciudadanía viene pidiendo a gritos hace décadas. Así mismo, Pipo, un saludo para vos, para Jorge, también acá para el colega Federico. Es así mismo, nosotros no solamente tenemos que estar soportando una agenda mediática que nos esté atacando todos los días, sino también la presión y la fuerza de ciertas instituciones del Estado que nos aprietan para que nosotros podamos fracasar dentro de la hoja de ruta o la línea que hemos trazado como gestión. Y vos mismo diste un ejemplo. Ante las medidas que nosotros tomamos para la formalización y regularización dentro del mercado, tenemos candidatos oficialistas apoyando manifestaciones con tal de que no se lleve a cabo en el mercado. Por ejemplo, la vez pasada se dio una manifestación justamente coincidiendo con el control que nosotros estamos realizando de manera exhaustiva, casilla por casilla, local por local, galería por galería, con la ANDE, para verificar las conexiones eléctricas para que no se incendie más. y para que no se incendie más, y un candidato a diputado de ellos manifestándose con ellos por el trabajo que realiza la institución que depende del Ejecutivo. Ahí tenés una gran incoherencia. Esta semana yo saqué la resolución para hacer cumplir la ley y para eliminar todos los tragamonedas que hay en el mercado 4, para que justamente podamos proteger a nuestros niños, ¿verdad? Y va a haber gente a quienes se les va a tocar el interés y probablemente haya otra vez manifestación y vas a encontrar gente del oficialismo otra vez ahí apretando, solamente con el solo efecto de poder buscar un rédito político ante las medidas que hemos tomado en el mercado. Liberamos la avenida Petirosi después de 8 años y medio. Cuando quisimos nosotros liberar eso, conseguimos liberar. Después nos encontramos que hacía falta un mantenimiento de desagüe cloacal y redes de distribución de agua potable debajo de ese ducto por 8 años y medio que no se hizo nunca. Nos hizo perder una semana de tiempo otra vez. Ahora conseguimos arreglar eso. Ahora se nos va a venir encima el tema de poder asfaltar todo, darle un nuevo sentido de circulación, que sea más fluido, apretar con la operatividad con PMT para que PMT nos ayude para que el tránsito sea más fluido. Y la gente se manifiesta por eso. Alzamos los cánones en cuanto al nivel de recaudación, no en cuanto al costo. En un 30-40% recaudamos más. Eso desmistifica lo que era lo que antes se decía como un mito, una leyenda de las cajas paralelas. Y aún así hay gente que te sigue apretando y te sigue apretando porque son medidas que se toman y que tocan intereses de muchas personas, muy muchos arriba sectores. también, por supuesto. O sea, esto no estaba protegido por Bambi justamente, o sea, gente de mucho poder que ha mantenido esos cotos de casa políticos ahí mucho tiempo. Y mira que no solamente tenés que cuidarte de la gente con quien tenés que lidiar todo el día ahí en la calle, sino que tenés que cuidarte mismo hasta dentro de tu casa, ¿verdad? Porque ¿cómo vos podés dar fe de que tus funcionarios o que tus inspectores o que gente que ya está enraizada, ya está culturizada con la antigua gestión o con el statu quo que siempre tuvo la municipalidad de trabajar en el payante o te vendo este espacio o te coimeo o dame tanto, ¿verdad? Es imposible controlar, entonces tenemos que hacer un trabajo de control paralelo, establecer mecanismos aquí, mecanismos allá, buscar la implementación de tecnología, pero a través de la implementación de tecnología buscar otro mecanismo paralelo también para que haya un control cruzado. Todo el día le llamo a Federico, mira Federico, este problema tenemos que cubrir, él me ayuda, después él me dice este problema tengo, yo le ayudo, le cubro. Y así vamos al día a día en un mini estado que es la Municipalidad de Asunción. Tan grande es que tenemos que ver cómo ir solucionando y apagando esos incendios día a día. Esto que ustedes encontraron, Federico, que es una realidad la cuestión presupuestaria, recursos, tantos problemas, recursos limitados. Hoy hay una, ¿cómo se dice? No hay una empatía con el gobierno de turno, eso es importantísimo. Ahí tenés el caso que esto que arrancó ayer, lo de los Juegos de Sur. Creo que en un principio se habló, MOPC tenía que hacer su parte, recursos destinados para esa organización se tenía que también contribuir al municipio para poner en condiciones Asunción, la capital, para estos Juegos, y tampoco se dio. Entonces, aparte de eso que hablábamos hace rato, esos 3 escenarios, los problemas del día a día, las portadas de los diarios, esta falta de empatía con el gobierno central que se hace
imposible trabajar así, ¿verdad? Mira que es así, nosotros para Odesur nos pusimos a disposición desde el primer momento y estamos y vamos a acompañar, pero sí hay que decir que no entramos en ningún plan de mejora para la capital. Además decir de que no recibimos un solo peso de la organización o como parte de trabajos que se realicen dentro de la ciudad. La semana pasada nosotros desalojamos, recuperamos las plazas del Congreso, sacamos a 74 familias de manera acordada, dialogada, con un trabajo social, y vemos sí que luego se suman a ese trabajo las diferentes instituciones del Estado. Fantástico. Hubiésemos querido que esa predisposición sea previa y no llegar, como se dice, sobre la hora. Y hoy decimos, sí, recuperamos esta plaza para Odesur, sí también, pero sobre todo para la ciudad. Estamos recuperando un lugar simbólico de Asunción con una gestión municipal donde, hay que decirlo, nosotros quedamos solos en ese camino. Iniciamos el trabajo, luego de que se hizo el desalojo, entraron las otras instituciones a colaborar. Ese es un poco el flujo de trabajo que hoy tenemos. Y lo que decía respecto a los números, nosotros no vemos que el Ejecutivo dimensione lo que implica ser una capital. Hoy Asunción tiene 240.000 contribuyentes al día, 540.000 habitantes y recibe 1.700.000 diariamente del área metropolitana. No recibimos royalties, no recibimos Fonacide y además tenemos que dar el 15% de nuestra recaudación de impuesto inmobiliario para impuestos más pequeños. No tenemos ley de capitalidad. Entonces, al no entender lo que implica ser una capital y no tener el apoyo del Poder Ejecutivo en esto, entonces es difícil hoy el escenario que tenemos. Y sí tengo que decir, no obstante, yo creo que nosotros tenemos una gran agenda de trabajo y creo que vamos a hacer un gran trabajo en estos 4, espero sean 5 años de gestión. Federico, ahí justamente estaba viendo yo el tema de los avances de obra. Por ejemplo, uno ve Molas López empezó a tiempo, estaba avanzando bien. Yo vivo ahí, me sorprendió el avance que hubo de repente en estos últimos días, que está creciendo, eso está viniendo, digamos, eso va a ir, creo que esto va hasta Aviadores, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pero por otro lado, estamos en el discurso político de si pusiste una ya cubierta en la plaza tal. Estamos hablando de una plaza de la democracia que la hizo la oposición contra viento y marea, porque es horrorosa esa plaza, siempre fue una crítica que hubo a Pilisola. Y hoy se quiere decir que la plaza, y me llamó la atención que un medio mostraba la foto de la plaza en 1984, creo que era, comparando con la plaza hoy. Y cuando tenemos una plaza que es un espanto desde el 1993, 94. Mira, Pipo, que la desinformación en ese sentido es total. Se están publicando, así como decir, fotos de hace 40 años con fotografías de hoy, sabiendo que el cambio de la plaza lo hizo Filisol en su administración. Y además, yo te digo, nosotros tenemos 7 frentes de trabajo en este momento en la capital y no se habla de eso. Nosotros tenemos Isabela Católica y Canonicós con desagüe pluvial, tenemos Molas López con desagüe pluvial, tenemos Eusebio Ayala finalmente desde Boyani hasta Calle Última, tenemos Bruno Guyari, tenemos Carlos Antonio López, hicimos todo el recapado de Perón, ahora estamos haciendo el recapado de España, tenemos 7 frentes. Sin embargo, la noticia es esa iniciativa, gustar o no gustar, igual la vamos a arreglar sobre esa rueda reciclada de una flor. Entonces, como se dice, estamos en desintonía con los medios en mostrar lo que está haciendo hoy el municipio, en informar la agenda que tiene la capital. Yo te cuento, nosotros estamos y hacemos el cierre de Cateura 20 años después. Se cargó con basura de Asunción y el área metropolitana, el cierre lo hace solamente Asunción. Ese es el paso ambiental posiblemente más importante que puede dar la capital y que va a dar la capital en este periodo, porque vamos a recuperar para parque 40 hectáreas que hoy son montañas de residuos.
ese tipo de agenda es la que nosotros tenemos y lastimosamente no se está hablando de esto con lo relevante que es. Juan Villalba, el tema del mercado es un monstruo con 1000 cabezas. Vos querés hacer un cambio y te viene, ya, más vale, por Dios, todo lo que pasaste en tan poco tiempo, ¿verdad? Para tratar un poco de poner orden en ese lugar, al final otra vez, en beneficio para los que trabajan allí y en beneficio de los que van y hacen sus compras en ese lugar. ¿Por qué es tan complicado hacer esos cambios? Porque hubo una desidia permanente de otras administraciones que intentaron hacer que no pudieron y se rindieron, ¿o dónde está el problema de fondo en eso? Mira, Jorge, décadas de desidia, donde la falta de planificación, la falta de un plano urbanístico para la redistribución de los espacios en la vía pública, la desidia misma de las administraciones en cuanto a la falta de metas u objetivos a trazarse, el desinterés total hacia la parte administrativa para llevar adelante una gestión aceptable, la permisividad que se le dio muchas veces a los poderosos clanes que dominaban la calle en el mercado. Evidentemente, cuando viene una administración que rompe paradigmas, que entra a romper sistemas, que trata de implementar el cumplimiento irrestricto de las normas como son la ordenanza y las leyes, va a tocar intereses. Al tocar intereses, crea o genera reticencia de muchos sectores o grupos, sean estos permisionarios o no, propietarios de locales privados o no, donde toda la vida bajo ese statu quo en el que se manejó ganaron mucho dinero, como así también hay gente que vive el día a día. La prioridad en el mercado siempre nosotros cuando asumimos era primero la seguridad, el orden, la formalización, la higiene y la regularización. Sobre esos ejes manejando. Y como decís, heredando siempre cuestiones que nosotros veníamos de administraciones anteriores. Por ejemplo, todo el sistema que nosotros heredamos, lo heredamos del sistema de la administración de Mario Ferreiro. Un desastre total, con un nivel de morosidad de más de 1.900 millones de guaraníes cuando yo llegué a la municipalidad y apreté Enter en la computadora. Con un desfasaje total en cuanto a lo que era la realidad del mercado. Necesitamos actualización de las normas. Los mercados zonales, ahora recuperamos para el mercado zonal número 5 el Paseo Quinta Avenida, una inversión que hizo Mario Ferreiro que estaba totalmente abandonado, destrozado, tirado, y hoy lo convertimos en un verdadero paseo gastronómico, justamente aprovechando los Juegos del Sur, porque va a ser lugar de concentración para la gente y sobre todo para los que están viniendo de afuera, que serían los turistas, ¿verdad? Esa gente nunca pagó canon, la municipalidad dejó de percibir 350 millones de guaraníes desde el año 2018 a nivel anual. Hasta hoy ellos empiezan a pagar canon desde el primer día hábil, después del feriado de mañana, ¿verdad? Van a estar pagando canon por primera vez, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de regularización y formalización que hace esta administración en aras a la transparencia de la buena gestión es lo que nosotros venimos a hacer con Federico y todo un nivel generacional, que es lo que a nosotros nos sirve, no solamente con las ganas de querer venir a hacer bien las cosas, sino que nos sirva como plataforma para seguir avanzando en la gestión. ¿Cuál es la situación, Federico, de la terminal de Omnibus? Después del incendio, después del cobro parcial del seguro, que se cobró, que no se cobró, que se redujo milagrosamente la póliza a un número que no responde. ¿Cómo queda eso y cuál es el futuro de la terminal de Omnibus? Bueno, la terminal tuvo un rediseño en su plan original. Tiene que estar listo a finales de octubre, el inaugurar toda la zona que inició o retomó obra el año pasado y que nosotros vamos a culminar. A partir de eso, todos los que están en la zona vieja, digamos, pasan a la zona nueva y comienza el mismo proceso de renovación de esa zona vieja. Es decir, deberíamos tener un estándar y una uniformidad sobre la zona nueva que va a estar climatizado,
tiene las casetas de material para cada uno muy bien individualizado, los baños sexados, el cambio total también de las góndolas, de las entradas vehiculares. Abajo tiene toda una zona comercial, esperamos tener sedes de banco, esperamos tener sedes de comercio ya más cualitativos, es decir, darle las condiciones de una sede terminal de una capital, que es lo que estamos buscando. Entonces, eso está en proceso. Tuvo su retraso porque se revisó lo que había de contrato. La pandemia luego retrasó obras o paró obras. Desde el año pasado se está retomando. Tenemos la palabra de que a finales de octubre la inauguración tiene que ser una realidad nuevamente. Eso, se habla también de una terminal nueva hacia al fondo del aeropuerto, que sería metropolitana. Eso va a descentralizar también un poco todo eso. Yo sé que no es de ustedes, eso terminal sería obra pública. Y lo que queremos hacer. Eso va también a sacar mucha presión. presión. Solamente el Faro, porque eso también. Sí, o es de Asunciones. No, no es proyecto nuestro. Hoy estamos haciendo una exoneración. Pero sí, sin duda que va a descomprimir de alguna forma todo lo que. Porque esa terminal da todavía para lo que es Asunción, hoy está la dimensión que tiene la capacidad. Y mira que nosotros en la terminal queremos también iniciar un proceso que permita concesionar parte del espacio y del estacionamiento. El estacionamiento y esa zona de casetas que están sobre la calle, tanto República Argentina como de 1400 de la Mora. Entonces, primer elemento, hay que entender los propietarios del centro, poder 5 familias que quieren del estacionamiento en altura y si tienen o no la preocupación por proteger el patrimonio. Tiene mucha punto porque se usó esa ley de 1990 y pico para no pagar impuestos directamente. No, nosotros pusimos ese incentivo. Yo creo que esa ley es para poner en patrimonio histórico. Mucha gente dijo, mira, voy a poner en patrimonio histórico este edificio viejo, total yo no voy a pagar impuestos, 90 y pico fue eso. Y después caían a pedazos y cuando quieren vender y construir se le derrumba así casualmente. Bueno, entonces, ¿qué deriva de esto, Pipo? Uno es la especulación inmobiliaria. Yo, propietario de un inmueble, patrimonio al que no le quiero dar valor, lo dejo así para que se caiga. Luego de que se cae, puedo disponer del inmueble. Así como patrimonio, no deseo invertir en él. Ese es punto 1. Punto 2, precios de alquileres, que de alguna manera hace que no sea una opción. Y uno diría, ¿por qué no es una opción para tantos funcionarios que trabajan diariamente en el centro? No hay una predisposición en ese sentido. Y ahí sí nosotros decimos, es porque el impuesto inmobiliario es caro. Puede ser una de las variables. Nosotros ahora vamos a presentar a Catastro del Ministerio de Hacienda no depende de usted. La solicitud para la reducción total del microcentro del impuesto inmobiliario, para que sirva como un incentivo también y que no cueste 4 o 3 veces más pagar en el microcentro que lo que cuesta pagar en Santa Teresa o en Villamorra, que esa sí es una realidad que sabemos que desincentiva. En lo que es seguridad, nosotros estamos trabajando con el Ministerio del Interior, propusimos una base definitiva del INSE y del sistema 911 en Costanera, en dependencias municipales. El municipio va a ceder su dependencia para que lo que hoy está en Luque, que es Lince, pueda tener una base en la capital. Y recuperar la ubicación del 911 que permita también el acceso a todas las cámaras de seguridad, también al municipio para compartir las estrategias de tránsito y también de seguridad. Pusimos también una base de lince pequeña en la Plaza del Panteón para que tengan presencia diaria también. ¿Qué más vamos a hacer? Revivir el Plan Centro Histórico de Asunción. Tiene un decreto, Jorge, donde el Ministerio de Urbanismo y Vivienda debe convocar. En estos 2 últimos años no convocó una sola vez. Entonces nosotros, por ordenanza, vamos a convocar a que se pueda nuevamente revitalizar este equipo, invitar a las instancias privadas con quienes trabajamos. Y ahí también es muy importante la campaña de información o desinformación. Terminamos asustando y diciendo el centro está despoblado cuando hay mucha gente que todavía tiene su inversión o tiene su inversión ahí y hoy le estamos diciendo no vengan más al centro porque está desocupado. Es equivocado también y es lo que dicen los comerciantes. Y nos dicen a nosotros, por favor, dejen de decir que esto está desocupado porque nosotros estamos acá. Cerraron unos cuantos negocios, sí,
por situación de pandemia, por recesión económica. Y ahí hay que distinguir qué depende del municipio y qué no depende del municipio. Ahora sí, de nuestra parte, todas las fichas en que se pueda recuperar el centro, y como te decía, reducir impuesto inmobiliario y el plan de exoneración a todo lo que es patrimonio, que estuvo también en tanto debate en estas últimas semanas. Eso que decís, lo de la reducción del impuesto inmobiliario, esto venimos escuchando también hace rato, ¿verdad? Mencionaste vos 5 familias dueñas de esas 1.400 propiedades que decís. En la gran mayoría, En la sí. gran mayoría, 5. Sí. Entonces vos decías recién, tenemos que saber qué quieren esas 5 familias hacer con el centro. Porque yo sé de algunas que a propósito dejan caer para después vender o hacer lo que se les antoje, ¿verdad? Ese fue el truco, pues, no, ponerlo como patrimonio histórico en 1990 y pico, no sé qué administración fue, si fue Burdo, quién, que inventó esa ley de patrimonio histórico, se metieron todos ahí. Cuando dijeron, che, pero yo quiero ahora venderle al banco tal, no puede tocar, vamos a echar nomás, se me va a caer. Yo conozco un negocio que se cayó milagrosamente en los 90 para poder construir su local nuevo, se desmoronó. Otro se incendió, una gran tienda se incendió una vez para poder construir también. Entonces hay como una trampita que se hizo. Yo creo que esa gente que no tiene hoy, ya tiene un patrimonio histórico, una fachada caída a pedazos, sin techo atrás, debería estar pagando impuestos, no sé si el mismo impuesto de Villamorra o Carmelita, pero un impuesto lógico, no se le puede no cobrar por tener un terreno pelado juntando ratas en el centro. Ahí te decía, esas 5 familias están individualizadas por ustedes. Están individualizadas, entonces, claro hay que que llamarlas, ¿verdad? Intentar, sí, decir que eso mismo que te preguntaste, ¿o usted qué quieren para el centro? Y después hay otras estrategias, la captación de plusvalía, y también está el estacionamiento tarifado, que va a ayudar a que salga de la calle ese cuidacoche que de alguna manera también amedrenta, hay que decirlo. Y por último, la recuperación de la plaza. Esa sensación de plaza tomada, por fin hoy decimos desaparece para hacer una plaza recuperada, que son las del Congreso, que de por sí tiene que dar otro ánimo y otra fuerza nuevamente al centro. Bien iluminado, recuperado, resguardado, como un espacio ganado nuevamente por la ciudad. Oye, quería preguntar una plaza, más le quiero preguntar, el Parque Caballero, no sé si, creo que depende de él, pero quería preguntarle a Juan un tema del mercado. El mercado en sí, vos podés ordenarlo todo, podés poner, pero tiene que haber un cambio total del concepto del mercado 4, o sea, ya no puede existir como tal esa cosa tan hasta obsoleta, diría yo, de esas galerías del año 1970, 80, aunque tenga los cables bien limpios y ordenados. Es como muy precario todo, o sea, como que tenemos que entrar en un concepto. Yo he visto mercados en otros países donde voy a decir, se ha reciclado en Uruguay el mercado, se hacen cosas para que sean interesantes, o sea, ¿se puede hacer eso o estamos hablando de la locura absoluta? Y mira que son también pocos los propietarios porque son locales privados. Sí, ya sé, y conozco los nombres. Y conocer los nombres también nosotros los identificamos. Sí. Lastimosamente ellos no están bajo mi jurisdicción en la ordenanza de mercados porque se rigen por otras ordenanzas. Es por ello que a través de Federico yo le digo, apretemos aquí, hagamos esto, hagamos aquello. Y ahora pegado en el grito al cielo porque yo le metí a la gente de la ANDE para hacer la regularización y resulta que son los que más vicios o defectos están teniendo dentro de su sistema. Y vivimos con el Jesús en la boca. Y se vive con el Jesús en la boca. Mira que el último incendio se dio en un local privado. Sí. ¿Verdad? Entonces, esas son las cuestiones que muchas veces nosotros, desde la institución nuestra misma, desde el órgano colegiado que es la Junta Municipal, tratar de unificar un poco las normas para que podamos tender a una unidad de criterio o una unidad de mando. Sea ¿verdad? quien sea el dueño. Claro, sea quien sea el dueño, porque mira, tiene problema una galería, no va a ser esa galería el que tenga problema, va a ser el director del mercado. Pero yo tengo que salir a desmentir y a explicarle a todos los medios y a cuántos periodistas tiene que haber. Miren, este señor es un señor que tiene un local privado que se rige por tal ordenanza y no está bajo mi jurisdicción. Cuando yo quiero tratar de imponer el orden dentro del mercado, él dice, no, vos no sos el director, pero cuando le molesta algo de afuera, sí recurre a mí. O sea, son las ambivalencias que se tiene dentro del mercado y se necesita una unificación o por lo menos un ordenamiento mucho más equitativo y actualizado de las ordenanzas para que se puedan aplicar verdaderamente dentro del mercado. Federico, lo otro que es, yo me acuerdo del eslogan, ¿te acuerdas? Un grupo empresarial, el nuevo corazón de Asunción, que tiene mucho, emprendió mucho eso, ahora despoblamos el centro. El tema del transporte
del transporte público. ¿El municipio qué incidencia tiene en eso? Mira, nosotros tenemos unas líneas que son 7 municipales, luego está regido por el Viceministerio de Transporte para todas las que hacen el circuito del área metropolitana. Y ahí sobre el punto, yo creo que hoy vale decirlo después de ya un periodo de reflexión de todo lo que perdimos. Nosotros nunca debimos eliminar el proyecto del Metrobús. Se podía haber corregido, se podía haber rediseñado, se podía haber trabajado. Perdón que te interrumpa, qué increíble. El mismo grupo empresarial vinculado a medios de comunicación poniendo palos a la rueda para que no salga ese proyecto y se encargaron de destruir ese proyecto. Perdimos muchísimo como ciudad con eso. Me parece que hoy lo podemos hablar pasado el tiempo, con lo que nos cuesta como país hacer proyectos. Creo que fue una decisión populista por el ministro del Interior en su momento al ingresar en esta administración. Hoy nos cuesta, esa es la verdad. Por eso cuesta tanto la entrada y salida de Asunción o tener una alternativa válida. Y lo decimos porque lo sufrimos. Nosotros recibimos 1.700.000 personas todos los días, que son 400.000 o 500.000 vehículos. Y no hay forma que aguante la ciudad con el nivel de tener 200.000 contribuyentes al día y tener 2 millones de personas que circulan en la ciudad. Cada uno está subsidiando a otros 10. Entonces, esas son las conversaciones también importantes que hay que tener. Y ahí dentro de eso, sí, decías el nuevo corazón de Asunción. Se traslada y hay que ver también si finalmente qué agenda trae, porque los propietarios son en común de la zona del centro y también de estos nuevos polos donde creció la ciudad. Por eso te decía, esos son temas que hay que hablarlo. Mira que nosotros tuvimos mesa con la Cámara de Diputados, con los diputados de Capital, con los diputados de Capital. Y estábamos todas las instituciones y la gran pregunta es, ¿dónde están los propietarios? ¿Ellos qué quieren de la ciudad? ¿Qué intereses o qué polos de desarrollo en todo caso están promoviendo en otros puntos de la ciudad? Porque nosotros como municipio ponemos nuestras reglas, hacemos nuestros incentivos, pero nada alcanza. Entonces, también hay que ampliar, y yo sé, el intendente lo viene diciendo también de diferentes formas, y tiene razón. Y ahí es donde decimos, bueno, ¿cuándo vamos a reactivar o vamos a tomar ese nivel de debate? ¿O cuándo vamos a invitar a una mesa o los medios van a invitar a esos propietarios a decir, ¿qué piensa usted del centro? ¿Por qué no le alcanza este incentivo de exoneración completo para que usted pueda cuidar su patrimonio? No creo que ese propietario te diga no me alcanza la plata para pagar mi impuesto inmobiliario. Exactamente. Mirá, Si no porque le alcanzó la plata para pagar atendé, su Pipo. IVA y el quilombo que armó, imagínate. Mirá, su renta. Pipo, el mismo problema que ustedes plantearon ahora, todo ese proyecto que se desbarató con este gobierno, a mí me dejó destartalado la avenida Rodríguez de Francia. Por culpa de ese proyecto, que con un discurso sentimental, uno de los ministros lloró y todo, bueno, me dejó destartalado Rodríguez de Francia. Ahora que terminé de arreglar Petirosi, yo ahora tengo que ponerme a trabajar en ingeniería de tránsito para ver cómo arreglar ese destartalo de Rodríguez de Francia que ellos nos dejaron. Porque eso se había preparado justamente como un trayecto para el Metrobús. Y ahora yo tengo el destartalo, ¿verdad? Cuesta mucha plata. Que va a costar muchísima plata para la municipalidad. Ingeniería va a tener que ver todas las opciones que tiene para tratar de ordenar eso. Me dejaron espacios y hectáreas dentro de una calzada que fueron ocupadas de manera irregular, que ahora sacarle a esa gente constituye todo un problema social. Le tenés a todos los mismos propietarios que son del centro histórico y que son dueños también del nuevo eje corporativo de Asunción, que también tienen sus propiedades y sus negocios dentro del mercado, que son casi las mismas familias, ¿verdad? Que son las que más reticentes muchas veces se muestran al cumplimiento de la ordenanza para otorgar mayor seguridad. El perjuicio que este grupo empresarial ha generado, el tema Metrobús nomás, 300.000 personas que ingresan a la ciudad y van a venir por ese medio de transporte. Sí. Y hoy tenés esas personas, algunos utilizan nuestro deficitario sistema de transporte público o vienen uno solo en un vehículo que te ingresa a la ciudad y eso te genera el caos. Y mira que vino perjudicando al municipio de Capiatá.
Sí. A San Lorenzo casi lo mató, a Fernando de la Mora lo liquidó y a nosotros Sí. a Asunción nos dejó descalabrado. Yo el mercado ahora, que sería la principal arteria de entrada y salida, a mí me dejó totalmente destartalado y ahora haciendo malabarismo para ver cómo solucionamos con ingeniería eso. Federico, gracias por tu tiempo, muy amable. A ver, Muchas gracias. algo querías decir. No, quería comentarles la agenda nada más, que a veces entre tanta desinformación queda difusa. Nosotros esperamos solucionar el tema del raudal. Yo creo que si hay que darle un eslogan es Asunción sin raudal, como el plan de obras nuestro, desagüe pluvial. Ahí vamos a poner todas las fichas de inversión de infraestructura. Y lo otro, dar los primeros pasos de una ciudad que crezca mirando al río, el desarrollo de la franja costera. Ojalá, ojalá. Gracias, Juan, muy amable. Mi eslogan, para no decir con mano dura, digamos, un mercado con firmeza para mayor orden. Bueno, Sí nos vamos. mismo, Gracias vamos. por acompañarnos. Buenas noches. Chao.